¿Qué tal, colegas? Yo soy el Dr. Re y el día de hoy vamos a revisar la primera clase de introducción al curso ENARM 2024, conociendo al enemigo. Y es que es importantísimo saber a qué nos vamos a enfrentar con el examen nacional de residencias médicas para que así podamos enfocar nuestro estudio de la mejor manera. Y vamos a iniciar con los números del ENARM 2024. Tuvimos 44,859 aspirantes. 3 fechas de aplicación, 24, 25 y 26 de septiembre. Estas fechas pueden variar año con año, pero normalmente son los últimos días de septiembre. En relación a los turnos, encontramos 2, matutino y vespertino, cada uno con una duración de 6 horas. Esto se ha mantenido constante durante los últimos años. Encontramos 6 versiones. Al tener 3 días de aplicación y 2 turnos, encontramos 6 versiones diferentes del examen. Y por último, las sedes de aplicación. En este año tuvimos Puebla, León, Morelia y Querétaro como sedes. Nos pasamos a las preguntas del Nacional 2024. Esto se ha mantenido constante durante los últimos años. El total de preguntas, 280 preguntas, de las cuales 250 son en español y 30 en inglés. Una de las partes más importantes a entender es que encontramos 3 niveles de dificultad: alto, medio y bajo. 70 preguntas de nivel de dificultad alto, 140 de nivel de dificultad medio y 70 de nivel de dificultad bajo. Cada una de ellas con un puntaje asociado. De nivel de dificultad alto encontramos un puntaje de 3 puntos, medio 2 puntos y bajo 1 punto. Esto nos da un puntaje total de todas las preguntas nivel de dificultad alto, 210 puntos, de nivel de dificultad medio, 280 puntos y nivel de dificultad bajo, 70 puntos. Si quisiéramos sacar 100% en el examen nacional, deberíamos obtener 560 puntos. Por lo tanto, haciendo una pequeña regla de 3, aquí es donde vamos a ponderar nuestra calificación para saber cuánto obtuvimos. Esto se ha mantenido durante los últimos años también. Las preguntas por especialidad y cuáles van a ser los pilares. Medicina interna y derivados, 84 preguntas. Pediatría, 81 preguntas. Cirugía y derivados, 60 preguntas. Y ginecología y obstetricia, 55 preguntas. De las cuales se van a evaluar 3 áreas: salud pública, medicina familiar y urgencias. Esto también es muy importante debido a que, como nos podemos dar cuenta, se está evaluando al médico de primer nivel de atención. A partir de ahora, quiero que tengamos eso en la cabeza. Estudiar como si fuéramos médicos de primer nivel de atención, que a final de cuentas es lo que todos somos. Nos pasamos a la hoja de respuestas. Esta hojita se las van a dar cuando terminen su examen. Llevan su hojita de alvéolos, lo van a pasar por una máquina que la va a leer y va a arrojar esta hojita con todo esto desglosado, que es lo que acabamos de revisar. Encontramos el total de aciertos. En este caso, el buen Agustín, que fue alumno del curso 2024, obtuvo, 2023-2024, obtuvo 228 de 280. En el total de aciertos, en el total ponderado, 453 de 560, que de nuevo, si hacemos una regla de 3, nos da el puntaje, la calificación final de 80.89. Como quedamos, 4 pilares: medicina interna, pediatría, ginecobstetricia y cirugía y derivados, de las cuales se van a evaluar salud pública, medicina familiar y urgencias. Por último, el puntaje: alto, medio y bajo. Todo lo que acabamos de ver, pero en la hojita. Ese es el análisis de todo esto y también nos va a servir para nosotros poder estudiar de la mejor manera. Nos pasamos a la taxonomía de Bloom, que en este apartado nos vamos a enfocar a las preguntas relacionadas con la taxonomía de Bloom. Ahora, encontramos preguntas, como ya vimos, de nivel de dificultad bajo, medio y alto. En cada uno de estos niveles se nos van a preguntar diferentes procesos y niveles cognoscitivos. En el nivel de dificultad bajo encontramos conocimiento y comprensión. Aquí es donde pueden caer esas preguntas directas, preguntas específicas. ¿Cuál es el agente etiológico de tal patología? ¿Cuál es el mecanismo de acción de este fármaco? O en este NARM que se llegó a preguntar, ¿cuál es la arteria que irriga tal
órgano. Preguntas muy directas y que no se nos olvide, cada una de estas tiene un valor de un punto. Ahora, en nivel de dificultad medio, ¿qué se nos va a preguntar? Aplicar y analizar este conocimiento para poder llegar a un resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el caso clínico puede ser así. Paciente masculino, tercera década de la vida, que acude por presentar baja visual súbita. Cuenta con antecedente de miopía magna. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica? En este caso, yo debo tener un conocimiento previo, debo poder entender el tema y sobre todo aplicarlo y a través del análisis llegar al diagnóstico presuntivo de desprendimiento de retina regmatógeno. Y por último, encontramos el nivel de dificultad alto. Antes de que se me pase, recuerden que estas preguntas tienen un valor de 2 puntos. Y por último, en el nivel de dificultad más elevado encontramos síntesis y evaluación. Aquí las preguntas pueden ser como la siguiente. Paciente femenina, sexta década de la vida, que acude por presentar cifras tensionales por encima de 150/90, cuenta con antecedente de primer grado de hipertensión arterial sistémica. ¿Cuál sería la estrategia para llegar al diagnóstico de hipertensión arterial en esta paciente? Aquí yo debo tener un conocimiento previo del tema, debo entenderlo, debo analizar el caso, debo aplicarlo y sobre todo sintetizar y evaluar cuál de todos los métodos diagnósticos que tengo, ambulatorio, en el consultorio, mediante diferentes tipos, voy a utilizar. Y esa es la importancia de la taxonomía de Bloom. Nos pasamos a la siguiente parte, que son los resultados del ENARM 2024. En este año, el puntaje máximo fue de 82.5 y el puntaje mínimo fue de 8.57. Encontramos una hoja de respuestas. Recuerden que el examen se presenta en una tablet. Ahí van a encontrar como un archivo en PDF que va a ser el examen. Ustedes lo van a poder scrollear y revisar, y a partir de lo que ustedes vayan viendo ahí van a llenar su hojita de alvéolos, en donde van a encontrar una respuesta correcta y 3 distractores: A, B, C y D, y aquí van a poder elegir cada una de ellas. No se me estresen, ya veremos en su momento cómo responder casos clínicos, cuáles van a ser los tips, si sé la respuesta de la pregunta, si no lo sé, cómo responder mediante el descarte. Todas esas cuestiones la vamos a revisar en otro video. En relación a las plazas del año pasado, porque estas todavía no las tenemos, encontramos 18.529 plazas en total, de las cuales la mayoría son mexicanas y un pequeño porcentaje para extranjeros. 4 de cada 10 aspirantes entran a la especialidad. Esto ha cambiado conforme los años. Antes solamente entraba entre el 15 y el 20%, pero afortunadamente han aumentado el número de plazas y eso hace que cada vez entren más colegas a la especialidad. Recuerden que esta no es una carrera de velocidad. No me puedo comer todo el conocimiento y no puedo correr antes de caminar. Es una carrera de resistencia, en donde a través de conocer a qué me voy a enfrentar y tener un plan y una estrategia de cómo voy a ir estudiando durante todos estos meses, buscamos un resultado óptimo. Nos pasamos a la parte de inglés, que como ya vimos son 30 preguntas, por lo tanto son el 10% de las preguntas. Aquí sí tiene mucho que ver el conocimiento previo que nosotros tengamos del idioma inglés. Si ustedes ya hablan inglés, aquí va a ser como cualquier otro caso clínico. En caso de que no tengamos un dominio del idioma, aquí vamos a tener un taller para poder resolver casos clínicos enfocándonos en vocabulario y en puntos clave para llegar a el resultado más óptimo. La dificultad entre cada pregunta es difícil de identificar. Sin embargo, estadísticamente es más importante, como ya vimos, aquellas preguntas de dificultad media y alta, ya que corresponden al 87.5% de todo el examen y el 12.5% va a ser de dificultad baja. Esto se los digo porque muchas veces queremos solamente memorizar todas las tablas, y no estoy diciendo que eso esté mal. Hay que memorizar cuestiones, evidentemente. Vamos a tener que aprendernos ciertas
ciertos parámetros, ciertos criterios, vamos a tener que aprender ciertas clasificaciones, pero no podemos memorizarlo todo porque no somos máquinas. Entonces debemos enfocarnos en aquello que es más rentable memorizar. Cada una de estas preguntas, recuerden, tienen un valor de un punto. Entonces debemos, más allá de solamente repetir, memorizar y saber todas estas palabras rimbombantes, ¿no? Lo que debemos realizar es un análisis cuidadoso de cada tema, poderlo entender, poderlo desglosar, que si te están preguntando a lo mejor un diagnóstico, tú puedas dar un tratamiento, que si te están preguntando un tratamiento, tú puedas dar una segunda línea de tratamiento, que entiendas el tema a la perfección para que si en el caso clínico que te toque el día del examen, te cambian una palabra, te cambian el sexo del paciente, te cambian la edad, te cambian cualquier cosa, tú puedas llegar al diagnóstico sin mayor problema. Continuando con la estadística, encontramos que es más rentable estudiar pediatría, ginecología y obstetricia y cirugía y derivados. ¿Por qué? Porque el conocimiento va a ser menor que medicina interna. Además, pediatría, gine, ciro y derivados corresponden al 70% del examen. Sin embargo, no podemos tirar a la basura medicina interna y no quiero que después me vayan a decir, no es que el doctor le dijo que nada más estudiáramos esto. No, evidentemente medicina interna es un área importantísima. De hecho, es en donde van a venir más preguntas. Pero al ser tanto el conocimiento, al ser tanto los temas, a veces se nos complica. Por lo tanto, debemos enfocar nuestro estudio a aquellos temas que siempre se van a preguntar, aquellos temas más prevalentes en la población mexicana. Es decir, si tú llegas al examen nacional, debes de saber hipertensión arterial, debes de saber infarto, debes de saber diabetes, anemias, leucemias, artritis, cuestiones infecciosas, cuestiones que muchas veces se presentan en brotes en nuestro país, cuestiones como por ejemplo durante este año se preguntó mucho en relación a dengue. El dengue es básicamente endémico, por ejemplo yo soy de Veracruz y ahí hay muchísimos casos, entonces hay que enfocarnos en aquello que seguramente se va a preguntar, pero eso sí, pedia, gine, ciro y derivados deben de saber el 100% para que no importa lo que les pregunten, al ser un conocimiento más compacto, ustedes lo puedan responder de manera correcta. Y por último, quiero hacer esta comparativa entre la calificación ponderada y la calificación no ponderada. Recordemos que la que nos va a contar para la calificación o para nosotros concursar va a ser la calificación ponderada. En este caso, 80.89, que va sobre el puntaje de 560. Aquí el buen Agustín obtuvo 453 puntos de 560, por lo tanto nos da 80.89. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran evaluado el total de aciertos en lugar del total ponderado? Entonces, él hubiera obtenido 81.42, es decir, una variación de 0.5, es decir, mínima. Por lo tanto, sí es muy comparativo lo que nosotros tenemos con aciertos a lo que nosotros tenemos al nivel de dificultad. Y aquí tenemos otro ejemplo de otro colega del curso también que no le fue tan bien. Aquí obtuvo él 52.5 como calificación total. Ese va a ser su ponderado y su no ponderado fue de 53.9, es decir, en relación al total de aciertos. Él tuvo una variación de 1.5 puntos. Por lo tanto, la variación más o menos va a ir entre 0.5 a 1.5 puntos. Es decir, corresponde bastante. ¿Cuántas preguntas tienes correctas a el nivel de dificultad de las preguntas? De ahí que sea rentable estudiar de esta manera. De nuevo, no vayan a tirar a la basura medicina interna, es importantísimo y vamos a estudiar muchísimos temas de MI. De hecho, dentro del temario es el más extenso de todos, de ahí la importancia, pero sí quiero que nos enfoquemos en lo más rentable. Banda, eso es todo de esta explicación, esta revisión. Recuerden
que vamos a ir analizando todo para que al momento de estudiar podamos hacerlo de la manera más objetiva, más rentable y sobre todo más sencilla, y que esta preparación del examen nacional no sea un suplicio, no sea un martirio, se disfrute y al final, el día que estén presentando, digan: me la pasé muy chingón y aparte me fue increíble. Banda, yo me despido, muchísimas gracias y nos vemos pronto durante el estudio.